Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Si mal no recuerdo, creo que este ya es el webinar número 7 que hacemos desde Electromedic. Gracias por seguir acompañándonos y por difundirlo también para aquellas personas que ustedes creen que puede interesarles la temática. En esta oportunidad va a estar la licenciada Mileta, con manejo del paciente traqueostomizado, y yo sigo admitiendo gente. Bueno, les recuerdo que sí, se va a poder ver la grabación, que me está preguntando Agustina. Buenas tardes, Hernán, Caterina. Me preguntaban si se podía ver la grabación. Sí, por supuesto, se va a poder ver en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube de Electromedic estoy colgando siempre las grabaciones de estos webinars. Y no obstante, yo también les voy a enviar el acceso con el link directo al webinar de hoy, junto con el certificado de asistencia. También me había preguntado alguno de los asistentes si iban a estar enviando certificado, y así es. No debo ningún certificado de los anteriores, los envié todos, así que por favor, si alguno no lo recibió, me avisa, porque me dijeron que no les había llegado, o que no lo habían podido bajar, que no lo podían descargar, así que yo lo envío aparte, no hay problema. Bueno, le vamos a dar entonces la bienvenida a la licenciada Mileta. Ella es del Hospital Universitario Austral, así que decime si podés desmutearte, Camila. Sí, si no, para que te pido yo desde acá. Ahí está. ¿Ahí estás? Buenas tardes. Perfecto. Bueno, te doy lo que hay entonces, Camila, dale. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se ve perfecto, y está también la diapositiva ya visualizándose. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presentes. Gracias a Edgardo y a Electromedic también por el espacio. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de es el manejo de un paciente traqueostomizado, ¿sí? Es un tema que es de bastante incumbencia, ¿sí? Lo que es el kinesiólogo, lo que es el manejo del paciente traqueostomizado es un trabajo compartido con enfermería, pero más que nada en kinesiología somos uno de los más involucrados en controlar que esté en condiciones esta traqueostomía. No sé si me pasa, ahí está. Bueno, para hacer un breve resumen de lo que se estuvo hablando en las clases anteriores, básicamente, ¿qué es una traqueostomía? ¿Sí? La traqueostomía es una apertura quirúrgica, ¿sí? Que se realiza en la pared anterior del cuello, ¿sí? Ingresando a lo que es la tráquea y fijando la tráquea a la piel. Y para luego, digamos, colocar lo que es una cánula de traqueostomía, que básicamente es una interfaz, la cánula, ¿sí? Que lo que permite es el pasaje de aire desde el exterior, o sea, desde la atmósfera, hacia el interior, que es el sistema respiratorio del paciente, y viceversa, ¿sí? Básicamente la función que permite la cánula de traqueostomía es que le permite al paciente ventilar a través de esta interfaz. La traqueostomía pues, se puede hacer de dos formas, ¿sí? Tenemos el procedimiento quirúrgico o el procedimiento percutáneo, donde brevemente se les puede diferenciar. La traqueostomía quirúrgica se realiza básicamente en el quirófano. El cirujano lo que realiza es la disección de los diferentes planos, ¿sí? de la parte anterior del cuello, y luego fija esa tráquea a través de puntos y de suturas a la piel del paciente. Y en cambio la traqueostomía percutánea lo que permite es que se puede realizar, ¿sí? Al pie de cama del paciente, ahí en la unidad de terapia intensiva,
y lo que se realiza es una dilatación progresiva, ¿sí? Con un dilatador, hasta perforar, digamos, lo que son las planas del cuello y luego colocar la cánula. Brevemente, también en forma de resumen, lo que son más o menos las indicaciones de la traqueostomía. Una de las indicaciones más comunes es un paciente que está en ventilación mecánica prolongada, ¿sí? También lo que permite la traqueostomía es la facilitación del weaning, básicamente porque uno de los beneficios que tenemos es mayor confort y a ese paciente se le puede descender la sedación, ¿sí? De una manera más eficaz que si estuviese intubado. También mejora lo que es la higiene pulmonar. Otra indicación importante es un paciente que tenga una obstrucción de su vía aérea superior. Algún paciente que no sea posible realizar la intubación, ¿sí? Ya sea por alguna obstrucción en la vía aérea o algún capaz tumor externo que comprima también la vía aérea y uno tenga que saltear esa obstrucción para poder ventilarlo. Y también lo que es la protección de esta vía aérea superior. Como complicaciones, tenemos complicaciones inmediatas, en donde podemos tener durante el procedimiento lo que es una hemorragia, un estreñimiento, un daño estructural, ¿sí? De la tráquea, hipoxemia, aspiración, la pérdida de la vía aérea, y que esto principalmente es lo que nos puede llevar a la muerte del paciente. Después, como complicaciones inmediatas, tenemos hemorragia, neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo. Esto básicamente se genera cuando durante el procedimiento hacemos lo que se denomina falsa vía. También podemos tener infección o ulceración del estoma, una canulación accidental y disfagia, ¿sí? Alteración de la dilución. Como complicaciones tardías, una estenosis traqueal, traqueomalacia, granuloma, neumonía, fístula traqueoesofágica, aspiración de canulación accidental y disfagia, ¿sí? Más tarde las vamos a ir viendo un poquito más en profundidad. También, a modo de repaso, lo que son las partes de una cánula de traqueostomía. Le voy a poner el puntero. Acá en esta imagen lo que nosotros vemos es una cánula simple, ¿sí? Que tiene balón, en donde tenemos en el extremo proximal un conector, ¿sí? Que es un conector universal. Tenemos el cuerpo de la cánula, ¿sí? Que va a variar en longitud y en diámetro. Las aletas de sujeción, ¿sí? Que acá es donde nosotros fijamos lo que es la cinta hilera o el collarín de traqueostomía para fijarlo, ¿sí? Sujetarlo al cuello del paciente. Y en este caso, esta cánula tiene un balón de neumotaponamiento, ¿sí? En su extremo distal. Y lo que vemos acá es lo que es el balón piloto, balón testigo, que es a través del cual nosotros insuflamos este balón de neumotaponamiento. Acá también, brevemente, recordamos cuáles son los tipos de cánula con los que nos podemos encontrar. Acá tenemos una cánula simple, ¿sí? Sin balón, en donde consta solamente de lo que es el conector de sujeción y el cuerpo de la cánula. En este caso tenemos una cánula simple con balón y puerto subglótico, ¿sí? Donde tenemos el conector, las aletas, el cuerpo, el balón, y esto azul que vemos acá, si consta tubuladura, es lo que es el puerto subglótico, que también lo vamos a ver más en profundidad más adelante. En este caso, cánula con endocánula con balón y puerto subglótico, ¿sí? Tenemos la cánula, que es la que consta del balón y también lo que es el puerto subglótico, que es y las dos endocánulas, ¿sí? La que va a ir siempre junto con la cánula y la endocánula de repuesto. Después acá tenemos cánula con endocánula sin balón, ¿sí? Donde tenemos con su cuerpo y las endocánulas de repuesto. Por acá abajo lo que es una cánula fenestrada, ¿sí? Que es una cánula que tiene balón y tiene en su cuerpo unas fenestras, ¿sí? Unos agujeritos, que básicamente lo que permite es el pasaje de aire por estas fenestras y le permite al paciente, teniendo el balón inflado, el pasaje de aire, ¿sí? Por estas fenestras, que lo que hace es que el aire pasa hacia la vía aérea superior, pasa entre las cuerdas vocales y le permite al paciente la fonación.
Y después tenemos la cánula extensible, ¿sí? Que lo que hace es una cánula en la cual nosotros podemos variar la longitud de la misma. Este tipo de cánula se suele utilizar en pacientes que capaz tienen alguna obstrucción en la vía aérea y las cánulas convencionales no son lo suficientemente largas para saltear esa obstrucción, y ahí es donde se utiliza este tipo de cánulas, donde uno puede medir a qué longitud quiere posicionar la cánula. Bueno, acá tenemos lo que es el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Como dijimos recién, se encontraba en lo que es el extremo inferior, ¿sí? del cuerpo de la cánula. Este balón, las funciones que tiene es sellar lo que es la vía aérea, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es insuflamos este balón, como dijimos recién con el balón testigo, y no permite que el aire pase, ¿sí? O sea, uno ingresa el aire por la cánula y el aire va a salir por el extremo distal y no va a fugar hacia arriba, ¿sí? Por eso es que sella la vía aérea. También lo que permite es contra las aspiraciones. Si nosotros hacia la parte superior tenemos todo lo que es la laringe, ¿sí? Y lo que puede pasar con los pacientes traqueotomizados, que dijimos que una indicación puede ser una alteración de la deglución, es que no deglutan espontáneamente o correctamente su saliva, ¿sí? Entonces todo ese contenido va a caer hacia ella. Y si este paciente, digamos, no tiene un balón de neumotaponamiento, lo que puede pasar es que todo ese contenido caiga a la vía aérea. Entonces, que nosotros tengamos el balón correctamente insuflado va a proteger, ¿sí? la vía aérea y va a generar que todo ese lago orofaringio quede por encima de este balón. Y también otra de las funciones que tiene es que permite lo que es la ventilación con presión positiva, ¿sí? Nosotros cuando ventilamos a presión positiva, generamos justamente el ingreso de mucha presión, y si nosotros tenemos fuga a través del balón o directamente no tenemos balón, todo este volumen, toda esta presión, nosotros mandamos por la vía aérea artificial, lo que va a pasar es que va a terminar fugando hacia la vía aérea superior y la ventilación no va a ser óptima. Básicamente los balones actualmente son balones de alto volumen y de baja presión, que significa que nosotros podemos insuflar estos balones, ¿sí? con baja presión, y eso va a generar que el balón dentro de la vía aérea genere mucho volumen y que logre sellar esa vía aérea. Edgardo, te pregunto si hacemos preguntas, yo capaz puedo ver las respuestas, o vos me vas diciendo que responden. No hay problema, no hay problema, Camila. Si querés ir preguntándole, a mí no me preguntes porque yo no sé. Yo no te voy a poder responder. Pero ellos, se supone que ellos saben y siempre responden mucho, ¿eh? A veces un poquito más remolones, pero responden. Pregunta nomás. Bueno, yo acá ya spoileé la respuesta, pero nosotros sabemos que este balón tiene que estar insuflado a una determinada presión, ¿sí? Que en este caso es entre 20 y 25 milímetros de mercurio o 25-30 centímetros de agua. Acá la pregunta es si alguno sabe cuál es el motivo por el cual este balón de neumotaponamiento tiene que estar insuflado a estas presiones. ¿Sabrán? Sí. ¿Alguna respuesta? Todavía nada, ¿eh? Para evitar fuga, para no dañar vascularmente a la pared traqueal, por la presión de los capilares, por la presión de perfusión capilar, para evitar lesiones, evitar isquemia, para no lesionar la tráquea, para evitar fuga y evitar generar isquemia en la zona, para evitar lesión de mucosa traqueal, para evitar traqueomalacia, para evitar daños, para sellar la vía aérea y no dañar capilares traqueales. Perfecto. Sí, a ver si me sigue avanzando. La respuesta es justamente por la presión de perfusión capilar de la tráquea, ¿sí? En donde esta presión de perfusión es entre 25 a 35 milímetros de mercurio, ¿sí? Es por este motivo que uno siempre debe insuflar el balón por debajo de la presión que tienen los capilares de la tráquea para justamente no generar una compresión de los mismos
con el riesgo de isquemia y las consecuencias que después trae generar isquemia en los capilares y en la mucosa traqueal. Acá, este balón, o CAF, que también se lo denomina, ¿cuáles son lo que sucedería si nosotros insuflamos encima o por debajo de este límite que acabamos de nombrar? Básicamente, si nosotros insuflamos el balón superando este límite de presión, ¿sí?, de 25 milímetros de mercurio, lo que va a suceder es un poco lo que ya fueron respondiendo, que es que el balón termina comprimiendo, ¿sí?, las paredes de la tráquea, comprime justamente la mucosa y los capilares, ¿sí?, que se encuentran en la mucosa traqueal, y esta compresión lo que genera es una disminución, ¿sí?, de esa irrigación de los capilares traqueales, con el riesgo de generar isquemia y con el riesgo de generar necrosis, ¿sí? Y esto básicamente lo que nos va a terminar generando es que este balón hiperinsuflado también nos comprime lo que es la parte posterior de la tráquea, ¿sí?, que si recordamos un poco anatomía es de músculo liso, ¿sí?, y posterior a la tráquea tenemos lo que es el esófago, por eso es más fácil comprimir y terminar deformando la pared posterior de la tráquea. Y también tenemos el riesgo de generar lo que es traqueomalacia, traqueostenosis o alguna fístula, ¿sí?, si esa isquemia y esa necrosis termina perforando el esófago. ¿Qué pasa si nosotros este balón lo tenemos desinflado, ¿sí?, si lo tenemos inflado por debajo de estos 20 milímetros de mercurio, que es lo recomendado? Básicamente lo que va a pasar, como vemos acá en la foto, ¿sí?, es que este balón insuflado lo que va a permitir es que el aire que debería ingresar por la cánula y descender hacia el sistema respiratorio y después salir por la cánula, ¿sí?, lo que va a terminar pasando es que va a salir pericánula hacia la vía aérea superior. Entonces, una de las principales complicaciones que vamos a tener es que fuga, ¿sí?, todo el volumen o la presión que nosotros le mandamos por la cánula fuga a través de este balón desinflado que no logra sellar correctamente la vía aérea. Otra complicación es lo que hablábamos un poquito antes, de que este balón insuflado sella la vía aérea y protege justamente de todo este lago orofaringeo que puede llegar a penetrar en la vía aérea por alguna alteración del glúteo. Entonces, las complicaciones que tendríamos si el balón no está correctamente insuflado es micro o macroaspiraciones, ¿sí?, dependiendo de cuánto lago orofaringeo el paciente no logre manejar y penetre en la vía aérea, con el consiguiente riesgo de neumonía aspirativa o neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si el paciente está ventilado, lo que vamos a observar es alguna sincronía paciente-ventilador y la fuga, ¿sí?, la fuga de ese volumen que estamos tratando de ingresar al sistema respiratorio. Entonces, uno de los cuidados principales de los pacientes traqueotomizados es controlar justamente la presión de este balón de neumotaponamiento. Lo ideal es que cada vez que ingresemos a la habitación del paciente se chequee la presión, pero se recomienda por lo menos 2 veces por turno, ¿sí? Acá en esta diapositiva lo que podemos ver es distintas formas de medir este balón de neumotaponamiento, que eso obviamente va a depender de lo que tengan en la institución. Acá lo que tenemos es un manómetro, ¿sí?, y una llave de 3 vías y una jeringa. Esta llave de 3 vías se conecta, ¿sí?, al balón testigo, que es a través del cual nosotros logramos insuflar el balón de neumotaponamiento, y según cómo giremos la llave de 3 vías y mandemos aire por la jeringa, vamos a ir insuflando este balón y la repercusión en el manómetro de cuánta presión le estamos mandando a ese balón de neumotaponamiento. Y lo otro son dispositivos como este que tenemos a la derecha, que contamos en el Austral, que este dispositivo precisamente mide en centímetros de agua, ¿sí? Y ahora a continuación hay un videito de cómo funciona y cómo logra insuflar el balón. Otra cosa a tener en cuenta es cuando chequear esta presión del balón, si bien dijimos que lo ideal es que cada vez que ingresemos a la habitación. Básicamente es
Cuando tengamos un cambio de cánula, ¿sí? Cuando se hace un cambio de cánula de traqueostomía al paciente, hay que chequear a qué presión quedó en su posición. Cuando el paciente se lo cambia de posición, ¿sí? A veces pasa que al paciente lo rotamos, o lo sentamos, o estaba sentado y lo acostamos, ahí es conveniente chequear si se desinfló o no este balón de neumotaponamiento. Y también si nosotros capaz escuchamos, ¿sí? que fuga el balón, uno tiene que ir y chequear. Y a veces también nos pasa que uno entra y toca el balón testigo y se da cuenta que capaz pudo haber cambiado el dentro de ese balón de neumotaponamiento, y lo correcto es ir y medirlo, ¿sí? Y no guiarse por como nuestra sensibilidad táctil de que también está insuflado ese balón. Acá, no sé si se me reproduce. Pero no puedo hacer que... no puedo hacer que se reproduzca el video. Ahí voy, ¿eh? No hay problema, Camila. Si querés, vos decís que será algo de tu máquina, o querés que te dé de vuelta el permiso para que yo recién lo pude... No sé cómo sacar el puntero. Ah, ok. El puntero y ahora no sé cómo sacarlo. Puntero láseres, no. Sí, eso me parece que es lo que no me parece que se reproduzcan los videos. ¿Cómo podemos hacer? Toca donde dice puntero láser, a ver si lo saca. Sí. No, pero no sale. Ahí, Ahí está. ¿no sale? Es que nada. Ahí se va a reproducir. Perdón. Okay. No, está bien. La muestra es, tenemos distintas teclas, ¿sí? De un costado tenemos el conector donde se conecta el balón de neumotaponamiento, y en el otro costado, este botón rojo, que es donde uno puede ir desinflando, ¿sí? Si nos pasamos de la presión. Y la parte negra del extremo distal es justamente donde uno presiona y va insuflando. Acá en el video de la derecha, un videito. Nosotros conectamos el balón testigo, insuflamos, ahí vemos que nos pasamos de la presión, desinflamos y dejamos en la presión correcta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las complicaciones más frecuentes de lo que es la traqueostomía. Dijimos que la traqueostenosis era una de ellas, ¿sí? En donde la palabra estenosis lo que quiere decir es estrechez, ¿sí? Entonces la traqueostenosis va a ser el estrechamiento de la luz de la tráquea, ¿sí? De la luz de las vías respiratorias. Acá tenemos una foto, ¿sí? Una fibrobroncoscopía donde se puede ver la disminución de la luz de la tráqueo. Y las causas básicamente de la traqueostenosis van a ser la intubación, ¿sí? La traqueostomía, también puede ser un cuerpo extraño, ¿sí? Que nos genere disminución de la luz, el reflujo gastroesofágico y un tumor, básicamente un tumor externo, que lo que hace es comprime lo que es la vía aérea superior desde afuera, ¿sí? No está dentro de la vía. También podemos tener un tumor interno que nos genera una disminución de la luz. Y básicamente las consecuencias de una traqueostenosis va a ser que va a generar una limitación al flujo, ¿sí? Tanto en inspiratorio como expiratorio, porque el calibre por el que tiene que pasar este flujo aéreo es mucho menor. Eso lo que va a terminar generando es, si el paciente está en ventilación espontánea, que nos va a referir que tiene disnea, ¿sí? Que tiene dificultad para respirar, va a empezar seguramente con
mala mecánica, porque justamente esta limitación va a terminar generando que el paciente use músculos accesorios para poder ventilar, para tratar de ingresar más volumen, y estridor, ¿sí? Que es el ruido que genera cuando tenemos justamente una disminución de ese diámetro. Acá me pareció interesante esto que saqué de esta revista, donde dice que se desarrolla como la traqueostenosis, ¿no? Se desarrolla como resultado de la isquemia de la mucosa en el sitio del manguito, que sería el balón de neumotaponamiento, que puede inducir al desarrollo de tejido de granulación y cicatrices. A su vez, la fractura del anillo traqueal, uno cuando hace la traqueostomía siempre fractura anillos traqueales, ¿sí? Para poder ingresar a la tráquea. Puede causar la destrucción de ese soporte cartilaginoso, resultando en una estenosis compleja. Entonces, acá lo que uno puede deducir es que controlar la presión del manguito, ¿sí? De este balón de neumotaponamiento, es uno de los cuidados principales justamente para no producir isquemia y después terminar generando una traqueostenosis. Los granulomas. Granulomas es otra complicación frecuente, ¿sí? De lo que es la traqueostomía y también lo que es la intubación orotraqueal, en donde lo que tenemos es que se genera un tejido proliferativo de aspecto polipoide, ¿sí? Son como unos pólipos, como unos granitos vascularizados que se producen básicamente por inflamación. Acá también es una fibromicopía donde podemos ver cómo en lo que es el calibre de la vía aérea tenemos, ¿sí? Este granuloma que nos está ocupando espacio de nuestra vía aérea superior. Acá otra imagen también donde se ve bien la forma como de pólipo, así como de granito, podríamos decir, dentro de la vía aérea. Esto básicamente, las causas que pueden terminar generando un granuloma son el contacto permanente con la cánula, ¿sí? Un paciente que, nosotros dijimos que una indicación de traqueostomía era ya una ventilación mecánica prolongada, eso va a significar que va a estar con un tubo traqueal o una cánula de traqueostomía por un tiempo prolongado, o por mucho tiempo. Eso ya predispone a la formación de estos granulomas. Infecciones, ¿sí? En el área de la traqueostomía, el reflujo gastroesofágico, porque básicamente va a generar inflamación y lesión de la mucosa. Y también se puede generar, como dijimos recién, por una reacción a la reparación fisiológica, ¿sí? De esas fracturas que se generan en los cartílagos traqueales cuando se hace la traqueostomía. Las complicaciones que podemos tener cuando tenemos granulomas en la vía aérea es sangrado, ¿sí? Más que nada cuando hacemos un cambio de cánula, traqueostomía, puede sangrar cuando nos chocamos con un granuloma. Eso obviamente va a llevar a una dificultad en el cambio de la misma. También puede pasar que tengamos imposibilidad de canulación, si este granuloma ocupa mucho espacio dentro de la vía aérea, puede dificultar, ¿sí? La decanulación del paciente por una cuestión de que nos va a terminar generando una limitación al flujo aéreo, ¿sí? Porque nos disminuye el calibre de la vía aérea, una dificultad respiratoria y una obstrucción de la vía aérea. Acá en esta foto lo que vemos es los sitios más frecuentes en los cuales se puede generar un granuloma. Por lo general, como dijimos recién, se generan granulomas en las zonas donde más contacto con la cánula hay, ¿sí? En la zona 1 y en la zona 2 son zonas también donde están en constante roce, ¿sí? Porque uno cada vez que mueve la cánula, o higieniza los toma y hace los cuidados necesarios, están en continuo roce porque es donde está justamente el estoma y donde la cánula ingresa. Después, el punto 3, también un sitio donde se suma el contacto del cuerpo de la cánula, también con toda la presión ejercida por el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Y el punto 4 también puede ser por el mismo roce también, y puede ser que el extremo distal de la cánula haga pared y esté contactando y lesionando la mucosa. Otra complicación es lo que es la traqueomalacia, ¿sí? Que malacia se denomina como ablandamiento, en donde se la puede definir como la pérdida de rigidez traqueal producida por una anormalidad estructural de la pared, ablandamiento o destrucción de los cartílagos, ¿sí? Básicamente, también la traqueomalacia se genera
como consecuencia de la presión del balón de neumotaponamiento excesiva, ¿sí? Este balón, como dijimos recién, hiperinsuflado, lo que va a generar es la compresión de los capilares con la consiguiente isquemia, ¿sí? Y esta isquemia lo que va a terminar generando es un daño, ¿sí? En la pared del cartílago, y eso termina generando un debilitamiento de lo que es la pared traqueal. Básicamente lo que vemos más afectado es, como dijimos antes, lo que es la parte posterior, ¿sí? La pared posterior, que es la que es de músculo liso, ¿sí? Acá una foto en donde nosotros lo que tenemos es el interior de la tráquea, ¿sí? Con los anillos traqueales, y la parte posterior, que es de músculo liso. Acá lo que vemos es cómo la pared posterior, ¿sí? Se vino hacia anterior justamente porque está débil, ¿sí? Por un debilitamiento de esta pared posterior que nos genera una disminución importante, ¿sí? de la luz de la vía aérea. Esto lo que nos va a generar es cambios en calibre, ¿sí? Porque esta tráquea en condiciones normales tendrá un calibre muchísimo más amplio, ¿sí? Y acá lo vemos claramente disminuido, si el aire pasa solamente por ese mínimo espacio, generando una alteración en el flujo aéreo, y también nos va a interferir en todo lo que es la higiene de secreciones. Como dijimos, esta disminución de la luz que nos produce esta traqueomalacia también la podemos asociar con una estenosis, ¿sí? Porque dijimos que la estenosis era todo lo que nos generaba una estrechez de esta vía aérea, y la traqueomalacia en definitiva también lo que genera es una disminución del calibre de la tráquea. También la traqueomalacia la pueden escuchar denominada como colapso dinámico, ¿sí? Básicamente porque se va a ver más en evidencia esta traqueomalacia justamente cuando el paciente primero en ventilación espontánea, ¿sí? Y después ante algún esfuerzo, porque por una cuestión de juego de presiones dentro de la vía aérea va a generar que esta pared posterior se venga hacia anterior, generando ahí lo que es esta obstrucción al flujo aéreo y la clínica propia del colapso dinámico o de esta estenosis dinámica. Los síntomas de la traqueomalacia van a ser disnea, ¿sí? Básicamente disnea, porque como dijimos es un paciente que está en ventilación espontánea, donde se va a manifestar la clínica, ¿sí? Dificultad para expectorar las secreciones, porque como dijimos nos disminuye mucho el calibre de la vía aérea, ¿sí? Y tos. También lo que vamos a escuchar es estridor, ¿sí? Porque hay una dificultad en el pasaje de ese aire, y el paciente también se puede manifestar con sibilancias, o nosotros nos vamos a ver, también lo vamos a ver muy manifestado cuando el paciente lo queramos desvincular la ventilación mecánica, ¿sí? O el paciente esté en plan de canularse, ahí vamos a encontrarnos con todos estos síntomas clínicos, ¿sí? de obstrucción al flujo aéreo. Básicamente, cuando uno se encuentra con estos síntomas, lo que tiene que pensar es que tiene una traqueomalacia, y el estudio del cual uno puede objetivar que el paciente tenga una traqueomalacia o un colapso dinámico es la fibrobroncoscopía. En donde, acá tenemos un videito. ¿Sí? Esto es una traqueo, ¿sí? Es una fibrobroncoscopía, es un estudio donde se ingresa con una fibra óptica, ¿sí? Con una camarita a la vía aérea del paciente, y un paciente en ventilación espontánea se observa cómo ventila y cómo están justamente las estructuras traqueales. Acá lo que nosotros podemos ver es cómo la pared posterior, ¿sí? Se viene hacia anterior, lo vamos a poner de vuelta, cómo la pared posterior, ¿sí? Se viene hacia anterior, generando una limitación importante de ese flujo aéreo y una disminución del calibre de la tráquea, donde ahí, por ejemplo, queda prácticamente de espacio para que ese flujo aéreo pase y el paciente tenga una ventilación adecuada. Bueno, básicamente lo que nos interesa a nosotros como kinesiólogos es saber
¿Cómo nosotros podemos prevenir todas estas complicaciones, ¿sí? Que son prevenibles? Y básicamente es con la presión del balón de neumotaponamiento, ¿sí? Nosotros cuidando la presión del balón de neumotaponamiento, que no quede excesivamente inflado, ¿sí? O sea, que esté, como hablamos previamente, con la presión que se recomienda, nosotros evitamos, ¿sí? La traqueostenosis y la traqueomalacia. Otra consideración es utilizar cánulas que tengan este balón de neumotaponamiento, que sean de baja presión y de alto volumen, porque justamente lo que va a beneficiar es que lo vamos a insuflar con baja presión, ¿sí? Evitando excedernos en la presión de los capilares traqueales y evitando esta isquemia, esta compresión de capilares que nos van a llevar a una traqueostenosis. Y lo otro importante también es prevenir la basculación de la cánula, ¿sí? Que la cánula de traqueostomía bascule, digamos, se vaya el extremo distal del cuerpo de la cánula hacia posterior, ¿sí? Contactando con la parte posterior de la traqueostomía, porque eso también nos va a generar una mayor presión sobre la cara posterior de la tráquea generando una traqueostenosis. ¿Cómo nosotros podemos prevenir esta basculación de la cánula? Básicamente controlando que la cánula esté en su correcta posición, ¿sí? Si el paciente está ventilado, ¿sí? Está en RM, que la tubuladura del ventilador siempre quede hacia arriba, ¿sí? Con los brazos que traen los respiradores. Lo otro es, podemos colocar apósitos, ¿sí? Por debajo de la cánula para que la cánula quede elevada y que no quede caída y hacia abajo, ¿sí? Y lo otro es una correcta fijación de la cánula. Acá volvemos un poco, Edgardo, con lo que son las preguntas. Acá me interesaría saber qué opinan de esta imagen, ¿sí? Que es un paciente traqueotomizado. ¿Cómo piensan que está, digamos, si está bien posicionado o no? A ver qué opinan. Hay estudiantes de kinesiología, hay kinesiólogos, hay estudiantes y profesionales enfermeros. Incluso vi un médico también. A ver si sabe. Bueno, ¿hay alguna respuesta? Nada aún. Nada. Bueno. Ahí está. Espera, perdón. Está lateralizada. Caterín, si está bien colocada, si está bien colocado lo que ves en la imagen. Berenice dice, está acodado. Liliana dice, está con secreciones. Bien. Bueno. No está centrada, no estaría en la línea media. Perfecto. Básicamente lo que muestra esta fotografía de este paciente traqueotomizado es, digamos, una cánula que está mal posicionada. ¿Por qué? Porque como dijimos recién que tenía que estar en una posición correcta, la posición correcta es que esté alineada, ¿sí? Que la cánula de traqueostomía esté alineada con la vía aérea del paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos, si nos guiamos, por ejemplo, con esta cruz, como marca la fotografía, ¿sí? La cánula está inclinada, ¿sí? Está lateralizada. Eso es una cánula mal posicionada y lo que nos puede generar es que justamente bascule la cánula y esté generando más presión sobre la pared de la tráquea en algún punto cuando debería no contactar. En cambio, acá a la derecha tenemos una cánula que está normoposicionada, ¿sí? Está alineada con la tráquea del paciente, con la vía aérea del paciente. La cánula de la derecha, ¿sí? Nos va a prevenir lesiones, ¿sí? Porque justamente está como corresponde.
Después, en esta imagen, también lo que vemos es otra forma de prevenir la basculación de la cánula, donde dijimos que la túbula siempre hacia arriba. Eso también lo que nos va a generar es que la cánula quede elevada y que también quede bien posicionada. También en esta imagen lo que vemos es por debajo de la cánula, ¿sí?, cómo tenemos gasas enrolladas, ¿sí?, o apósitos, ¿sí?, donde también esto lo que colabora es que la cánula quede elevada y bien posicionada. Y lo otro importante es la sujeción, ¿sí?, que la cánula quede sujetada por las aletas de la cánula de traqueostomía, bien sujetada, primero para evitar que la cánula se salga y después para evitar también que la cánula se esté constantemente moviendo, ¿sí?, o que se vaya hacia abajo o hacia arriba. Bueno, otra característica de las cánulas es que hay muchas cánulas que vienen con el puerto de aspiración subglótica, ¿sí? Acá en esta foto nosotros tenemos, ¿sí?, es una cánula simple, ¿sí?, que tiene balón y puerto subglótico, donde tenemos el conector, las aletas, el cuerpo del balón, de la cánula y el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Y acá tenemos este conector azul, ¿sí?, con esta tubuladura, que, si lo pueden observar por ahí, el puerto subglótico llega por encima, ¿sí?, del balón de neumotaponamiento. Básicamente las funciones que tiene este puerto de aspiración subglótica es, acá lo vamos a ver mejor, ¿sí?, este es el mismo conector, en cómo la tubuladora llega por encima del balón, lo que nos permite es aspirar todo el lago orofaringeo, ¿sí?, que el paciente no degluta y que caiga hacia la vía aérea, ¿sí?, protegiendo la vía aérea. Básicamente las indicaciones de una cánula que tenga puerto de aspiración subglótica van a ser un paciente que esté en ventilación mecánica prolongada, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente va a ser un paciente que esté, bueno, ventilado mucho tiempo, que capaz esté con sedación por largos periodos, o que por algún motivo no haya podido salir de la ventilación mecánica prolongada, justamente lo que va a generar es va a tener que dar una alteración de la deglución, y es un paciente que no va a tener deglución espontánea, y que todo ese contenido orolaringeo es muy probablemente que caiga hacia la vía aérea. Otra indicación es un paciente que capaz no esté en ventilación mecánica prolongada, pero sí requiera de una vía aérea artificial a largo plazo, ¿sí? Y pacientes que tengan alteración de la deglución, justamente va a ser la indicación como especial para esos pacientes, ¿sí? Porque, como dijimos, van a ser pacientes que no van a poder deglutir correctamente la saliva, y toda saliva va a tender a caer hacia la vía aérea superior y nos puede llevar a generar una neumonía aspirativa. Básicamente las funciones que va a tener este puerto de aspiración subglótica, ¿sí?, es, como dijimos recién, aspirar, ¿sí?, todo el lago orofaringeo que cae hacia la vía aérea, ¿sí? También tiene la función de, puede aportar oxígeno, ¿sí? Si nosotros conectamos a este conector del puerto subglótico una tubuladura, así que venga de un flowmeter de oxígeno, le podemos aportar oxígeno al paciente, ¿sí? Y también esta particularidad de aportar oxígeno, o de aportar un flujo de aire, también lo que nos va a permitir es rehabilitar un poco lo que es la deglución, ¿sí? Porque es un estímulo que es propioceptivo. Si nosotros pensamos en lo que es la anatomía, los pacientes cuando fonan, ¿sí?, el aire pasa por la tráquea, pasa por la laringe, pasa por las cuerdas vocales, y ahí se genera la fonación. Si nosotros ingresamos un flujo de aire por este puerto subglótico, estamos estimulando, ¿sí?, ese pasaje de aire por la laringe y estimulando la fonación. Básicamente la mayor función que tiene este puerto de aspiración subglótica es la aspiración de ese material orofaríngeo. Si nosotros aspiramos, ¿sí?, cada vez que vamos a ver al paciente, así como chequeamos el balón de neumotaponamiento, aspiramos por el puerto subglótico, va a disminuir la incidencia, ¿sí?, de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, justamente porque
prevenimos que todo este lago orofaringio caiga a la vía aérea y termine generando una infección. Tenemos dos formas de aspirar este lago orofaringio. Una es la intermitente. En lo que es la continua, lo que necesitamos sí es el manómetro, ¿sí? de presión, este regulador de presión, en donde va a ir conectado, ¿sí? al puerto de aspiración, ¿sí? del panel central, ¿sí? y va a ir conectado a este puerto de aspiración subglótica de manera continua, ¿sí? porque el panel central de aspiración va a estar continuamente aspirando. Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es a qué presión vamos a regular esta presión continua que estamos generando para que aspire este contenido. Básicamente la presión es menos 25 centímetros de agua o menos 20 milímetros de mercurio. Uno debería preguntarse por qué es estándar que uno ponga menos 20 milímetros de mercurio en el puerto subglótico. Si nosotros lo asociamos con la presión del balón, ¿sí? que dijimos que este puerto de aspiración subglótica se encontraba por encima del balón de neumotaponamiento, está relacionado que la presión de la aspiración subglótica tiene que ser inferior a la presión con la que insuflamos el balón de neumotaponamiento. Básicamente, ¿por qué? Porque como dijimos, el puerto subglótico se utiliza en pacientes que tengan esta vía artificial de manera prolongada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos continuamente una presión succionando este contenido orofaringio, y esta presión con la que nosotros aspiramos es superior a la presión del balón de neumotaponamiento, lo que puede terminar generando es que este balón se deforme, ¿sí? La presión que nosotros tenemos por encima del balón es superior, entonces el balón se termina deformando, y al perder su forma lo que termina generando es que filtra todo ese contenido del lago orofaringio, filtra hacia la vía aérea del paciente. La otra forma, que es la forma intermitente, básicamente es con una jeringa, ¿sí? Acá también tenemos un video donde nosotros colocamos la jeringa en este puerto y, ¿sí? succionamos. En este caso no vino nada de material orofaringio, sí, porque por lo menos acá en el astral es rutinario, cada vez que entramos a ver al paciente se aspira, y es normal que a veces no nos venga nada de contenido, porque capaz ya ingresó o un kinesiólogo antes o una enfermera antes y se hizo la higiene. También otra forma de aspirar intermitente es con la aspiración que tenemos del sistema de aspiración cerrada, colocar, aspirar y después retirar, ¿sí? Nunca dejar de manera continua una presión tan alta en el puerto subglótico. Después, otro cuidado importante en los pacientes traqueotomizados es la humidificación, ¿sí? Como también habíamos hablado en clases anteriores, tenemos distintos tipos de humidificación, ¿sí? Tenemos lo que es la humidificación activa y lo que es la humidificación pasiva. A manera también de repaso de clases previas, sabemos que lo que es la vía aérea artificial, ¿sí? Lo que nos genera es que nosotros con la vía artificial salteamos lo que es la vía aérea superior, ¿sí? Y todo la humidificación y el calentamiento de este aire inhalado se va trasladando cada vez más hacia distal en lo que es el tracto respiratorio. En condiciones fisiológicas, ¿sí? Sin una vía aérea artificial, nosotros tenemos que este aire que nosotros inhalamos llega a condiciones fisiológicas, ¿sí? A condiciones ideales, más o menos a nivel de la carina, ¿sí? 4 o 5 centímetros por debajo de la carina, que era lo que era el límite de saturación isotérmico. Cuando tenemos una vía aérea artificial, este límite de saturación isotérmico, ¿sí? Se desplaza hacia distal, generando una sobrecarga en el tracto respiratorio inferior, que en realidad no tiene la función de humidificar y calentar la vía aérea. Por este motivo es que es importante siempre que tengamos un paciente con una vía artificial, humidificar el aire que le estemos entregando. Acá también, a manera de resumen, más o menos lo mismo,
como en una vía aérea superior sin una cánula o un tubo de orotraqueal, como el aire ingresa, se va cargando de temperatura y humedad y llega a condiciones ideales y por debajo de la carina. Y como con una vía aérea artificial, este gas se entrega frío y seco y necesita un mayor trayecto hasta llegar a condiciones ideales, lo va a hacer en la parte distal del tracto respiratorio. También, como habíamos hablado, la humidificación pasiva tiene sus contraindicaciones, ¿sí? Si bien siempre hay que humidificar el aire que le entreguemos al paciente, la humidificación pasiva tiene contraindicaciones a las que hay que estar atentos. Unas son las secreciones espesas o ¿sí? Que el paciente esté hipotérmico, que tenga menos de 30 grados, que si está en ventilación mecánica invasiva, que esté ventilado a un bajo volumen corriente, que el paciente tenga un alto volumen minuto, o que tenga una pérdida del volumen corriente exhalado, ¿sí? Por alguna fístula o por algún, más que nada por una fístula broncopleural, que el aire se fuga, ¿sí? Y no sale por la vía aérea superior. Otra cosa que hay que tener en cuenta con la humidificación pasiva es cuándo cambiar estos filtros y estos HMF. Básicamente cuando veamos que el humidificador pasivo está impactado, ¿sí? Cuando está condensado o cada una semana también es lo que se recomienda, ¿sí? Si el humidificador no está impactado ni por secreciones ni por sangre ni está condensado, pero pasó una semana, hay que cambiarlo. Acá, en esta imagen, lo que nosotros podemos observar es, tenemos la cánula de traqueostomía, un corrugado y un HMF, ¿sí? Impactado de secreciones. Este es un HMF que nosotros deberíamos cambiarlo, ¿sí? Tenemos que entrar, sacarlo, limpiar ese corrugado o cambiarlo por uno nuevo y cambiar ese humidificador. Después, en relación a lo que es la humidificación activa, también tenemos sus cuidados. Lo que es la tubuladura, ya en la clase anterior también habíamos charlado los cuidados. La tubuladura se puede llenar de condensación, ¿sí? Y nosotros tenemos que evitar que esa condensación caiga dentro de la vía aérea del paciente, ¿sí? Siempre tenemos que controlar que estén bien conectados los sensores. Los sensores de temperatura y humedad tienen que estar correctamente conectados, si no nos va a sonar la humidificación activa. También la temperatura que le seteamos al humidificador, ¿sí? Si estábamos entregando temperatura superior a 41 grados centígrados podemos generar lesiones. Que las trampas de agua de la tubuladura siempre estén por debajo del paciente y hay que evacuarlas cuando se llenen. La condensación de la rama expiratoria, ¿sí? No inspiratoria, no volcarla hacia la carcasa, y que la cámara siempre esté llena de agua destilada y agua estéril. Acá en esta foto lo que podemos observar es un paciente, ¿sí? Traqueostomizado, que está con ventilación espontánea, ¿sí? No está en RM, y que utiliza humidificación activa. Básicamente, ¿cómo se arma la humidificación activa en un paciente traqueostomizado que ventila de manera espontánea? Lo que vamos a necesitar es el humidificador activo, ¿sí? Flumiter, tanto oxígeno o de aire comprimido. Si es un paciente que requiere oxígeno adicional, lo podríamos conectar al oxígeno, y si no, al aire comprimido. Una tubuladura, ¿sí? Una BT63. Y esta naranja que redondeamos ahí es los accesorios de las máscaras de Venturi, ¿sí? ¿Cómo se conecta esto? Es del flumiter, ¿sí? De oxígeno de aire comprimido que está en la pared, sale la BT63, ¿sí? Hacia este dispositivo de la máscara de Venturi, ¿sí? La BT63 se conecta en el piquito de Venturi, que va a lo que es la carcasa, ¿sí? Y de la carcasa sale una tubuladura monorrama hacia la traqueostomía del paciente. Bien, después tenemos los que son los cuidados de la higiene de la vía.
es importante que siempre tenemos que permeabilizar la vía aérea del paciente, ¿sí? Siempre tenemos que aspirar a un paciente que esté traqueotomizado. Otro de los cuidados básicos es, siempre tenemos que evitar instilar, ¿sí? Evitar instilar solución fisiológica dentro de la vía aérea, porque lo que podemos hacer es arrastrar el biofilm que se forma en las cánulas de traqueostomía, ¿sí? Hacia el interior del sistema respiratorio del paciente. También otro cuidado es, tenemos que controlar la calidad de las secreciones, ¿sí? Uno, si el paciente lo sigue, va a ir viendo que las secreciones van cambiando, ¿sí? Cambian en la cantidad, cambian en la calidad, son mucopurulentas, son fluidas, ¿sí? Es importante también estar atento a eso, porque nos puede hablar de cómo está el paciente. Y también, cada vez que veamos al paciente, tenemos que observar la permeabilidad de la cánula, ¿sí? Acá en este caso, esta es una cánula de traqueostomía, un paciente que se le hizo el cambio, y lo que se observó fue que cuando se lo fue a ver al paciente, se lo fue a evaluar, se lo fue a aspirar, se vio, ¿sí?, que la cánula estaba tapizada, ¿sí? Entonces, ante este paciente lo que se decidió hacer es el cambio de la cánula de traqueostomía. Por eso es importante también siempre estar observando al paciente, ¿sí? Observar la cánula, observar la vía aérea, las secreciones, se los toma, ¿sí? Controlarlo de forma diaria. Acá, básicamente, las indicaciones para aspirar una traqueostomía. Siempre que al paciente lo entremos a auscultar, ¿sí? Auscultemos que el paciente tenga roncus, ¿sí? Que tenga ruidos agregados, se lo va a aspirar. También, cuando el paciente tenga un cambio en su mecánica ventilatoria, ¿sí? Que empiece con uso de impulsos accesorios o estiramiento del trabajo, es probable que tenga secreciones que estén aumentando la resistencia y generando ese incremento del trabajo. También cuando veamos cambio en las secreciones, sí, que haya más producción de secreciones, lo vamos a entrar a aspirar más veces. Si el paciente tiene una caída en la saturación, también es importante que lo entremos a aspirar. Básicamente esas son capaz las indicaciones cotidianas y más diarias con las que nos vamos a encontrar. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para aspirar a un paciente? Podemos tener una aspiración desde un panel central, ¿sí? Que es la imagen de la izquierda, ¿sí? Este frasco rojo, o la aspiración portátil. Cualquiera de las dos se va a utilizar con una tubuladora, una BT63, que va a ir conectado a cualquiera de los dos dispositivos, y esta tubuladora va a ir conectada a el paciente, ya sea que se lo aspire con un sistema de aspiración cerrada o un sistema de aspiración abierta. Acá tenemos el circuito de aspiración cerrada, ¿sí? Que lo que tenemos es, acá tenemos lo que es la conexión universal, que va a ir al paciente, ¿sí? A través de la cual se va a progresar esta sonda, que es el sistema de aspiración cerrada, ¿sí? Y en el extremo distal se conecta justamente la BT63, que va a ir conectada al generador de aspiración, ¿sí? Nosotros progresamos esta sonda al interior de la cánula de traqueostomía, presionamos este botón, que a partir de este botón es con el que se genera la aspiración mientras lo mantenemos apretado, y cuando soltamos no aspira más, ¿sí? Sacamos las secreciones y retiramos toda la sonda del interior de la vía aérea. Siempre hay que tener en cuenta que la longitud que tiene la cánula en relación a la longitud que tienen los tubos orotraqueales, ¿sí? Por lo general, nosotros en el hospital tenemos un tipo de circuito de aspiración, ¿sí? Si bien vienen circuitos de aspiración cerrada para traqueostomía y para tubo, ¿sí? Los de traqueostomía son de menor longitud, por lo general tenemos uno solo, y uno tiene la precaución de no ingresar la totalidad de la sonda dentro de la cánula de traqueostomía, porque lo que vas a terminar generando es lesionar la carina traqueal, ¿sí? Porque uno ingresa y contacta con la carina y genera lesiones. También lo otro importante es, si tenemos un paciente que está que tiene ventilación espontánea o que responde a ciertos estímulos, cuando uno ingresa a aspirar y el paciente tose, ¿sí? Ya quedarse con esa longitud, ¿sí? El paciente tose y empieza a aspirar y empieza a retirar. ¿Por qué? Porque ya generaste la tos, tenía secreciones, las movilizó con su propia
tos, ¿sí? Y uno aspira lo que el paciente inmoviliza. Acá tenemos un video de cómo es la aspiración con un circuito cerrado. Lo que dijimos, ese botón, ¿sí? O esa válvula, en este caso es un sistema que tiene una válvula de seguridad, que uno tiene que girarla para poder realizar la aspiración. Siempre se sujeta la vía aérea del paciente y se introduce la sonda. Se aprieta el botón, se aspira y retiramos aspirando. Y luego cerramos la válvula por seguridad. Acá en esta imagen lo que podemos ver es los sistemas cerrados de aspiración tienen una marca, ¿sí? En este caso se está marcando acá con las flechas amarillas, donde lo que te marca es hasta dónde uno debe retirar la sonda, digamos. O sea, que nosotros tengamos esta marca azul por detrás del conector, ¿sí? del sistema de aspiración cerrada, lo que nos indica es que no tenemos la sonda progresada dentro de la vía aérea. Acá en esta imagen, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que tenemos la marca, ¿sí? Ahí le voy a marcar con amarillo, tenemos la marca, ¿sí? Por delante del conector. Entonces lo que nos está indicando es que esta sonda está progresada, ¿sí? Está en el interior de la vía aérea, y lo que nos va a terminar generando es un incremento de la resistencia. ¿Por qué? Porque el paciente traqueotomizado con el balón inflado ventila, ¿sí? Por acá. El aire ingresa, en este caso a través de este humidificador, el aire ingresa, ¿sí? Ingresa dentro de la cánula. Que nosotros tengamos la sonda progresada, le disminuimos el diámetro de la cánula de traqueostomía y eso genera un incremento de la resistencia en el paciente. Así que siempre tengan la precaución de fijarse que la marca quede por fuera del circuito. Después tenemos otro tipo de sistema de aspiración, que es la aspiración abierta, que se realiza con guantes estériles y una sonda de aspiración también estéril, ¿sí? En donde, acá tenemos un video. En este caso hemos seleccionado con circuito de aspiración cerrada, se le retiró el circuito. Se colocan los guantes estériles. Se abre la sonda de aspiración, ¿sí? Acá en este caso nosotros utilizamos el campo, o sea, el guante estéril como campo, ¿sí? Si no, puedes utilizar un campo estéril si te resulta más cómodo. La colocación de los guantes. Y ahí se agarra la sonda. Acá la técnica que se utiliza es mano limpia y mano sucia, ¿sí? Hay una mano que siempre está estéril, que es la que va a agarrar la sonda, ¿sí? Porque la sonda estéril tiene que ingresar dentro de la vía aérea del paciente, y la otra mano es la sucia, porque es la que agarra la BT63 y conecta a la sonda y realiza la aspiración. Bien. Y acá, cosas que son importantes tener en cuenta, ¿sí? Siempre que tengamos un paciente traqueotomizado, así con una vía artificial, es importante que si estamos en un área crítica, el paciente tiene que tener una bolsa de resucitación dentro de la habitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden pasar diferentes situaciones que requieran que nosotros ventilemos al paciente. Siempre tienen que tener una bolsa de resucitación. Si estamos capaz en internación general, ¿sí? Y el paciente no tiene una bolsa de resucitación dentro de la habitación, tenemos que saber dónde está, ¿sí? Dónde está el carro de paro con la bolsa de resucitación para ir a buscarlo si necesitamos utilizarlo. Otra cosa importante a tener en cuenta es si el paciente tiene una cánula que tiene endocánula, ¿sí? Siempre es importante tener la endocánula de repuesto a la vista, ¿sí? Nosotros en el austral lo que hacemos es pegamos la endocánula en una bolsita en la cabecera del paciente. Entonces, si vos entrás ante alguna urgencia porque se tapó la endocánula, retirás la endocánula tapada y levantás la vista y ves
que la endocánula está pegada en la cabecera, la retirás y haces el cambio. ¿Sí? Eso es algo que está bueno tenerlo en la práctica diaria y siempre tener la endocánula a mano. Hablando de endocánulas, es importante, los pacientes que tienen cánula con endocánula, siempre higienizar la endocánula, ¿sí? Nosotros, la particularidad que tiene la cánula con endocánula es que justamente uno puede retirar la endocánula, ¿sí? Sin perder la vía aérea, ¿sí? Porque la cánula sigue puesta en el interior de la tráquea y uno lo que retira es la endocánula, la higieniza, se fija si está obstruida o no y la vuelve a colocar. Para la higiene de la endocánula lo que se utiliza es jabón enzimático, solución, un cepillo, ¿sí? de las cánulas de traqueotomía o algún hisopo y gasas. Acá también tenemos otro video donde se muestra la técnica de la higiene de la endocánula. Se va a retirar la endocánula del paciente, se va a colocar la endocánula limpia que estaba pegada en la cabecera, se pone la endocánula debajo del agua caliente, ¿sí? Y con un cepillo vas limpiando todo el interior de la endocánula. Con el cepillo, con un hisopo o con lo que uno tenga a mano, ¿sí? Para poder limpiar el interior. Se coloca en el jabón enzimático que está diluido en agua, ¿sí? Por lo menos por 5 minutos. Se espera y después lo que se realiza es se limpia la endocánula con solución fisiológica, ¿sí? Por dentro y por fuera. Y una vez que limpiamos la endocánula, se seca, ¿sí? Y la volvemos a guardar y lo volvemos a pegar en la cabecera del paciente o en el un lugar visible. Después tenemos otro cuidado, ¿sí? De los pacientes traqueotomizados, que es lo que es el cuidado del ostoma, ¿sí? Al ostoma hay que higienizarlo de manera diaria, ¿sí? Básicamente lo que uno tiene que evitar es que se acumulen secreciones, ¿sí? A nivel del ostoma, que evitar que se acumule humedad, ¿sí? Que no se irrite y básicamente evitar las úlceras por presión, ¿sí? Las úlceras por presión es común que se genere porque la cánula básicamente está constantemente generando presión, ¿sí? Contactando con la piel del cuello, ¿sí? Y termina generando una lesión que se puede terminar ulcerando. ¿Cómo podemos nosotros prevenir? Utilizar apósitos, ¿sí? Hidrocelulares. En este caso, el de la izquierda es un apósito que ya tiene la forma de una cánula de traqueostomía, ¿sí? Donde se va a colocar siguiendo la forma, ¿sí? Y esto lo que genera es que la cánula quede elevada y no contacte con la piel. Sino otra forma también es un apósito. Este apósito lo podemos quitar, ¿sí? Y poner por debajo de la cánula, ¿sí? Este apósito partido al medio, también generando que en la parte inferior de estas aletas, ¿sí? No estén en constante contacto con la piel. Acá una imagen donde me gustaría que ustedes me digan si les parece que esta cánula, o sea, ¿qué ven en esta imagen? ¿Qué ven en este paciente traqueotomizado? Más que nada en relación con lo que es el cuidado del ostoma. Irritación de la piel, tiene lesión periostomal, piel lastimada, contacto directo y lesión. La parte inferior de la cánula está en contacto con la piel, se observa lesión en la piel y mala colocación de la gasa. La parte de arriba y de abajo de la cánula, aletas en contacto con la piel, apoyo sobre la piel, está demasiado ajustado. Perfecto. Básicamente en esta foto lo que vemos es un poco lo que fueron respondiendo todos, ¿sí? Ahí, ¿sí? Ahí en el recuadro rojo se marca cómo las aletas de la cánula sí están en contacto con la piel y lo que genera este contacto constante con la piel del cuello es justamente una irritación y va a terminar generando, si esto persiste en el tiempo,
una úlcera por presión, ¿sí? Esto siempre que lo vean lo tienen que evitar. ¿Cómo nosotros podemos, acá, bueno, acá a la derecha lo que vemos es la consecuencia de la foto de la izquierda, ¿sí? Ya directamente un paciente traqueotomizado con una úlcera, ¿sí? Justamente por este contacto constante de las aletas de sujeción sobre la piel del paciente. Esto es algo que se puede evitar y nosotros tenemos que evitarlo. ¿Cómo lo podemos evitar? Acá tenemos una foto en donde es el método más accesible que tenemos, ¿sí? Que es una gasa, ¿sí? Una gasa estéril, que está colocada en forma de U, ¿sí? Se ingresa por un lado de la aleta, se pasa por debajo, ¿sí? Por el borde inferior de la cánula, del otro lado de la aleta. Eso lo que genera es que la gasa quede, ¿sí? Por la cánula, generando que la aleta no contacte constantemente con la piel del paciente. Bueno, acá otra foto importante que me gustaría saber qué les parece de cómo está, cómo está esta cánula, ¿sí? ¿Cómo ven esta cánula de este paciente? Falta higiene, mala higiene. Fuera de lugar, tremendamente antihigiénica, desplazada, sujeción floja, no está bien posicionada, mala sujeción y tracción, mal ajustada, mala posición. Perfecto. Sí, podemos observar que es una cánula que no está correctamente higienizada, ¿sí? Vemos restos de secreciones, ¿sí? En las conexiones más que nada, entre la aleta de sujeción y la cánula, y entre el circuito y la cánula. Lo que yo intentaba mostrar con esta imagen es que es una cánula que está mal posicionada, ¿sí? Que es una cánula que toda esta parte debería estar introducida dentro de la vía aérea del paciente y que está desplazada hacia afuera. Entonces, siempre que veamos esto, también debemos evitarlo. Acá es también la misma paciente, donde también sobre lo que podemos observar es cómo la cánula está, ¿sí? Desplazada hacia abajo. Esto lo que va a terminar generando es lo que vimos en la foto anterior, que la cánula se empiece a salir de la vía aérea y también si sigue cayéndose va a terminar contactando la aleta con la parte inferior del cuello. ¿Cómo nosotros podemos prevenir, ¿sí? Todas estas situaciones que acabamos de ver? Básicamente, como vemos en esta imagen, ¿sí? Que es... en esta imagen nosotros tenemos un apósito, ¿sí? en la parte inferior de la cánula, que lo que genera es que la cánula quede elevada y que quede bien posicionada, ¿sí? De esta manera nosotros evitamos el desplazamiento de la cánula de traqueostomía. Otra forma es cuidando que la tubuladura quede, si el paciente está con ventilación mecánica invasiva, que la tubuladura quede hacia arriba, ¿sí? Con lo que son los brazos que vienen con los respiradores, se cuida que la tubuladura quede hacia arriba, también justamente para evitar que la cánula se desplace y que encima el peso de la tubuladura nos termine traccionando la cánula de traqueostomía. Acá también un poco a lo que ya habíamos visto anteriormente. Esta es una cánula de traqueostomía donde podemos ver que está bien protegido el ostoma, ¿sí? Porque tiene las gasas alrededor del ostoma, cuidando, si ven en la parte inferior, ahí se ven gasa, ¿sí? Cuidando que no haya contacto de la aleta con la piel. La tubuladura está elevada, ¿sí? Hacia arriba, pero la cánula está desalineada, ¿sí? Si se acuerdan, antes habíamos visto que un cuidado también de la vía aérea era que la cánula de traqueostomía esté alineada con la tráquea del paciente. En cambio, en esta otra foto, lo que nosotros vemos es una cánula que está alineada, ¿sí? Que tiene la gasa, ¿sí? Protegiendo el ostoma. Esta es una cánula que está bien posicionada. ¿Por qué? Porque está cuidando el ostoma, ¿sí? Y la cánula está alineada y también está elevada, ¿sí?
En este caso seguramente la cánula no esté desplazada hacia abajo y esté bien, o sea, no esté caída, porque la sujeción seguramente está correctamente sujetada, generando que quede bien la cánula. Y acá es un poco una combinación de todos los cuidados, ¿sí? Tenemos la cánula alineada, ¿sí? Un apósito por debajo de la cánula, también generando que la cánula esté elevada, la tubuladura, ¿sí? Elevada con el brazo, y gasitas cuidando el ostoma y evitando las úlceras por presión. Acá la misma foto, ¿sí? Una cánula bien posicionada y con todos los cuidados. Acá este es un ostoma de un paciente que ya está decanulado, ¿sí? Es importante recalcar que la higiene del ostoma se realiza cuando el paciente está traqueotomizado y cuando se lo decanula también, ¿sí? Siempre hay que cuidar el ostoma hasta que el ostoma cierre completamente, ¿sí? Los cuidados más bien del paciente decanulado lo van a ver un poco más en la clase que viene, que es cuando se habla de decanulación, pero es importante saber que siempre hay que cuidar el ostoma del paciente y evitar que se infecte. Un poco de lo que es la sujeción de la cánula, ¿sí? Las cánulas de traqueostomía se sujetan a través de las aletas, se pueden sujetar con cinta hilera o con unos collarines propios que traen todas las cánulas de traqueostomía, ¿sí? Lo que es importante es que la sujeción de la cánula tiene que ser lo suficientemente fuerte, ¿sí? Para que la cánula no se desplace y no se salga, pero también tiene que permitir que por lo menos ingrese un dedo, ¿sí? En la sujeción y la piel del paciente, ¿sí? Para evitar la compresión y terminar lesionando nosotros la piel del paciente porque la sujeción está excesivamente ajustada. Acá en esta imagen lo que vemos es, enfoquémonos en lo que es la sujeción, ¿sí? La relación que tiene la sujeción de la cánula de traqueostomía con, en este caso, un acceso venoso central yugular, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es no comprimir, ¿sí? Justamente el acceso venoso. Básicamente porque por acá se pasan medicaciones y si el paciente está con las bombas, cuando nosotros ajustamos demasiado la sujeción y comprimimos el acceso venoso, van a ver que van a empezar a sonar todas las bombas que tiene el paciente porque justamente se ocluyen y no logra pasar lo que se está infundiendo. Acá también la realización de la sujeción con un acceso venoso central. Acá lo que nosotros podemos observar es que tiene una cinta hilera, ¿sí? Con la cual se está sujetando la cánula, y cómo se le hizo el nudo, ¿sí? De esta cinta hilera sobre la vía central, ¿sí? En este caso siempre es preferible, si tenemos que sujetar, anudar una cinta hilera para sujetar la cánula, hacerlo del otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque del otro lado seguramente no tengamos un acceso venoso, no tengamos una vía central, y no hay necesidad de que ajustemos y que hagamos el nudo sobre la vía central teniendo libre el otro cuello, justamente porque nos podemos generar oclusión de la vía, ¿sí? Acá vemos cómo la fijación está bien posicionada. ¿Por qué? Porque van a ver que la vía central, ¿sí? Las tubuladoras de la vía central están despejadas, ¿sí? Están por encima de la fijación. Entonces, de esta manera nosotros sujetamos la cánula correctamente y no interferimos con las bombas y con los accesos venosos. Acá un poco de los cambios de cánula de la traqueostomía, ¿sí? Hay diferentes indicaciones para cuándo hacer los cambios de la cánula de traqueostomía. Tenemos que el primer cambio de la cánula de traqueostomía, ¿sí? Por lo que está descrito, se tiene que esperar más o menos entre 7 y 14 días después del procedimiento. Esto básicamente está relacionado con lo que es la maduración del ostoma, ¿sí? Lo tenemos que permitir que ese ostoma cicatrice y que sea seguro realizar el cambio de esa cánula. Otra indicación puede ser reducir, ¿sí? El diámetro el diámetro externo de esa cánula de traqueostomía, ¿sí? Hay diferentes tiempos en el que tiene el paciente, en donde hay diferentes objetivos que nosotros tenemos con los pacientes, donde vamos
que se disminuye el diámetro externo para, por ejemplo, permitir la fonación del mismo. Ahí se realiza el cambio. El cambio de rutina, ¿sí?, de la cánula de traqueostomía, que ya vamos a ver cuándo se debe hacer el cambio de rutina. Cuando sospechamos algún problema, si se acuerdan, previamente yo había puesto una foto de una cánula tapizada, que la habíamos ido a ver y vimos que la cánula estaba tapizada, ¿sí? Entonces esa cánula se decidió cambiar porque se sospechó que podía haber esto, porque la cánula esté completamente tapizada y que nos termine generando una obstrucción de la misma. Cuando el balón se pincha, ¿sí?, el balón del neumotaponamiento se pincha y o a veces para cambiar los tipos de cánulas. Por ejemplo, acá en nuestro hospital, en el Austral, nosotros no podemos pasar un paciente a piso, ¿sí?, en internación general, con una cánula simple. Sí o sí, un paciente, si pasa de una terapia intensiva o de la unidad coronaria a internación general, tiene que estar con una cánula con endocánula. Es una indicación que tiene el hospital, así que ahí se realiza el cambio de la cánula. ¿Cuáles son los riesgos y complicaciones que podemos tener cuando se realiza un cambio de cánula, ¿sí?, de un paciente con traqueostomía? Básicamente, los pacientes más riesgosos son los pacientes que tengan ¿sí?, aumentado la circunferencia del cuello, ¿sí?, que tengan una anatomía de las vías respiratorias inusual, ¿sí?, una vía aérea dificultosa, o un paciente con índice de masa corporal. ¿Por qué son pacientes, digamos, que tienen riesgos? Básicamente porque tenemos el riesgo de generar una falsa vía, ¿sí? Como por ejemplo, en un paciente con el cuello con aumento de la circunferencia, lo que nos puede pasar es que cuando intentemos colocar la cánula de traqueostomía, no vayamos a lo que es la vía aérea, ¿sí?, no ingresemos a la tráquea, generemos una falsa vía, ¿sí?, que esto significa que pusimos la cánula en el mediastino, ¿sí?, en el mediastino anterior, y cuando al paciente lo conectemos, por ejemplo, la ventilación mecánica invasiva nuevamente, generamos un enfisema subcutáneo masivo, un neumomediastino, y podemos terminar generando que el paciente haga un paro cardíaco, claro, respiratorio. Y la otro riesgo de complicación, ¿sí?, de todo cambio de cánula es la pérdida de la vía aérea, ¿sí? Uno siempre tiene que tener en cuenta que se puede perder la vía aérea cuando hagamos un cambio de cánula. Acá, básicamente, un algoritmo de cómo manejarnos, digamos, cuando tengamos que hacer un cambio, ¿sí?, y si fallamos en este cambio. Básicamente, fallamos en el cambio de la cánula de traqueostomía, nos fijamos si el paciente ventila y si está bien oxigenado o no. Si el paciente está bien oxigenado, uno lo que puede hacer es revisar los tomas, ¿sí?, se fija de alinear la cabeza y trata de lubrica la zona con lidocaína, ¿sí?, y trata de reinsertar la cánula de traqueostomía. En cambio, si el paciente no está bien oxigenado y lo tenemos en falla ventilatoria, ¿sí?, uno lo que tiene que hacer es ocluir el ostoma, ¿sí?, y con una bolsa de reanimación ventilar por la vía aérea superior, ¿sí?, hasta que recuperemos el paciente, ¿sí?, porque entró en falla ventilatoria de desatura. Y una vez que el paciente lo logremos estabilizar, podemos probar si lo volvemos a intentar recanular o directamente se llama quizás a un terapista y el paciente tenga que ser intubado de manera orotraqueal, ¿sí? Así que siempre hay que tener en cuenta todo lo que puede salir mal. En relación a lo que son los cambios de rutina de las cánulas de traqueostomía, lo que la bibliografía recomienda es que cada 30 días se realice el cambio de la cánula de traqueostomía, ¿sí? Eso es lo que se denomina cambio de rutina. La cánula no se tapizó, no se pinchó, no está obstruida, ¿sí?, no se deterioró el material ni nada, simplemente cada 30 días se realiza el cambio de la misma. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener para realizar un cambio de una cánula de traqueostomía? Básicamente la cánula, ¿sí?, por la cual vamos a cambiar, guantes estériles. Acá en el hospital se utiliza el set de traqueostomía percutánea, ¿sí?, que consta de una guía, ¿sí?, esta guía blanca, no sé si se llega a apreciar en la foto, una guía blanca, ¿sí?, que nosotros enhebramos la vía aérea, el dilatador y los montacánulas. Gasas,
jeringas, un set, un camisolín estéril, fisio, bisturí, lidocaína, clorexidina y un campo estéril. Si nosotros, si en el hospital donde estamos no contamos con un set de tráqueo o percutánea para hacer un cambio, lo que podemos usar para enhebrar la vía aérea es una sonda de aspiración, la cual se va a cortar, ¿sí? A este nivel se corta la parte del botón a través del cual aspiramos y utilizamos esta sonda de aspiración para enhebrar la vía aérea. Con la precaución de utilizar la parte que no cortamos, ¿sí? Que es la parte que no cortamos es la que vamos a introducir dentro de la vía aérea y nos vamos a quedar con la parte cortada en el exterior, ¿sí? Para evitar lesionar la vía por capaz algún borre meofiloso que pudo haber quedado. Acá tenemos la previa a un procedimiento, ¿sí? Donde tenemos la cánula simple con balón, tenemos la cánula preparada con la jeringa, porque previamente hay que chequear el balón, la guía y el dilatador por si llegamos a tener algún inconveniente al momento de colocar la cánula. Después la cánula con endocánula, también vamos a tener lo que es el dilatador, la guía, la cánula, a la cual se le retira la endocánula a la hora de realizar el cambio de la misma. Siempre que tengamos que hacer el cambio en una cánula que tenga balón, se va a chequear previamente el estado de balón para no hacer el cambio y introducir una cánula nueva que después termine estando con el balón pinchado, tenemos que sacar y volver a poner una, ¿sí? Porque el balón está pinchado. Acá tenemos un video donde vamos a ver cómo es el cambio de cánula en un paciente, en este caso que está en ventilación mecánica invasiva. Se retira la tubuladura del ventilador, se ingresa a la vía, ¿sí? Se enhebra la vía aérea, se desinfla el balón, se empieza a retirar la cánula de traqueostomía, el otro operador sostiene la vía, ¿sí? Manteniendo siempre la seguridad de tener la vía aérea enhebrada, se ingresa la otra cánula, y ahí se coloca la cánula de traqueostomía nueva. Se retira la vía, el otro operador insufla el balón, y en este caso, como es un paciente de ventilación mecánica invasiva, se lo conecta de nuevo a la ventilación mecánica. Y luego se procede a higienizar el ostoma, sujetar la cánula, ¿sí? Con la cinta hilera o con la sujeción correspondiente. Y siempre, cada vez que hagamos un cambio de cánula, se oculta, ¿sí? Que ventilen ambos campos pulmonares. Otro de los cuidados de un paciente que esté con cánula de traqueostomía, ¿sí? En ventilación espontánea, es la parte de oxígeno, ¿sí? Vamos a tener pacientes que estén desvinculados de la ventilación mecánica o que quizás nunca estuvieron ventilados, que ventilan espontáneamente y que requieren aporte de oxígeno. ¿Cómo podemos nosotros aportar oxígeno a un paciente traqueotomizado? Básicamente como en esta foto, ¿sí? A través de el humidificador pasivo, ¿sí? Los humidificadores pasivos, algunos vienen con un puerto, ¿sí? Una conexión en la cual nosotros podemos conectar, ¿sí? Una tubuladura que va a estar conectada a un flumiter y hacer el aporte correspondiente de oxígeno. En este caso, este es otro tipo de humidificador pasivo, ¿sí? A lo cual también tiene en su extremo superior este puerto, que es un puerto justamente para administrarle oxígeno al paciente. Acá tenemos otra imagen de otro paciente traqueotomizado, ¿sí? Donde acá a la izquierda tenemos el humidificador pasivo y está conectado, ¿sí? En este caso al oxígeno, ¿sí? Esta tubuladura está conectada a un flumiter y se está entregando oxígeno al paciente. Siempre hay que tener en cuenta que, como habíamos hablado cuando vimos humidificación, si nosotros entregamos oxígeno en los humidificadores pasivos, estamos disminuyendo la eficacia de los humidificadores pasivos, pero la realidad es que a veces no nos queda otra opción que utilizar el aporte de oxígeno suplementario a través de ellos. Pero sí está bueno saber que estamos disminuyendo la humedad y el calor que estamos entregando a esa vía aérea artificial. Acá, brevemente, cuando tenemos un paciente con válvula fonatoria, ¿sí? Básicamente cuando tenemos un paciente con válvula fonatoria, lo que generamos es que se coloca, ¿sí? Estas son las válvulas, algunos tipos de válvulas, se coloca esta válvula en el
conector universal de la cánula, ¿sí? Se desinfla el balón de neumotaponamiento y lo que le permitimos al paciente es que el aire ingrese por la válvula, que es una válvula unidireccional, ¿sí? Que va a permitir que el aire ingrese por la cánula, pero cuando el paciente exhale, como es una válvula unidireccional que solo permite el ingreso, el aire va a salir por su vía aérea superior, ¿sí? Esto básicamente lo que permite es la fonación, porque el aire va a pasar por las cuerdas vocales y el paciente se le va a permitir que fone. Algo que hay que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con válvula fonatoria, nos puede pasar también que requiera aporte de oxígeno, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que nosotros el aire al paciente le ingresa por la cánula de traqueostomía, ¿sí? El oxígeno se lo tenemos que dar por la cánula de traqueostomía. Todas las válvulas fonatorias, o la gran mayoría, traen, ¿sí? un puerto a través del cual se le puede aplicar oxígeno suplementario. En este caso, ¿sí? Este puerto y este puerto son accesorios que traen las válvulas fonatorias, en los cuales uno conecta, ¿sí? En ese extremo la tubuladora que viene en el flumíter y se le entrega oxígeno suplementario al paciente, ¿sí? Colocarle a un paciente con válvula fonatoria una cánula nasal, ¿sí? No cumple ninguna función, porque el aire va a estar ingresando por la cánula de traqueostomía, ¿sí? Y no por la nariz. El aire sale por la nariz. Entonces, eso es un detalle a tener en cuenta cuando tengamos un paciente con válvula fonatoria que requiera oxígeno suplementario. Otro panorama es cuando tenemos al paciente con tapón fonatorio, ¿sí? Nosotros tengamos el paciente con tapón fonatorio, significa que tenemos un tapón, ¿sí? En la conexión universal de la cánula y el balón desinflado. ¿Esto qué genera? Que la cánula prácticamente esté obstruida, ¿sí? La cánula no estaría cumpliendo ninguna función porque está tapada. Lo que generamos es que el aire ingresa por la vía aérea superior del paciente, ¿sí? Y también sale por la vía aérea superior del paciente. Entonces, si tenemos a un paciente que está con un tapón fonatorio y requiere aporte de oxígeno suplementario, ahí sí se le coloca una cánula nasal. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar tomando, ¿sí? El aire por su vía aérea superior, ¿sí? Va a estar inspirando por la nariz. Entonces nosotros le pongamos aporte de oxígeno suplementario con una cánula nasal, es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cánula al estar tapada, está obstruida y no estaría cumpliendo ninguna función. Y acá un poco de situaciones diarias, ¿sí? que nos vamos a encontrar en la práctica, ¿sí? ¿Qué nos puede pasar? Que se nos obstruya una cánula de traqueostomía, ¿sí? Si nosotros nos llaman porque un paciente tiene una cánula obstruida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, uno llega y lo que tiene que mirar son los parámetros vitales del paciente, ¿sí? La saturación, la frecuencia cardíaca, la hipertensión, ¿sí? Uno evalúa al paciente, ¿sí? Se fija la mecánica ventilatoria que tiene ese paciente, si está en falla ventilatoria o no, y siempre se chequea la cánula, ¿sí? Si el paciente está obstruido, van a ver que se va a ver mirando la cánula que la cánula ya está tapizada, ¿sí? Acá es importante ver si el paciente tiene una cánula simple o una cánula con endocánula. La endocánula se soluciona muy fácil, que es retirando la endocánula, ¿sí? Poniendo la endocánula limpia, que como dijimos tiene visible, ¿sí? Ahí se solucionaría. Si el paciente tiene una cánula simple, ¿sí? Ya tenemos que pasar a otras acciones. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero y principal, aspirarlo, ¿sí? Al paciente. Uno tiene que entrar y aspirar esa cánula de traqueostomía. Pasamos a utilizar la bolsa de resucitación, ¿sí? La colocamos en la cánula de traqueostomía y ventilamos al paciente. Acá es importante chequear si el paciente tiene una cánula con balón, que el balón esté inflado, ¿sí? Para justamente todo el volumen y la presión que le estemos mandando con la bolsa de resucitación llegue a su sistema respiratorio. Y lo otro es, mientras hacemos todas estas maniobras, ¿sí? Ir pidiendo, ¿sí? Uno tiene que ir pidiéndole a alguien más que nos traigan ciertas cosas para realizar el cambio de la cánula. ¿Qué tenemos que pedir? Básicamente una cánula de traqueostomía nueva, ¿sí? Acá en el Hospital Austral nosotros pedimos el set de traqueostomía percutánea. Si no cuentan con eso, pueden pedir una K32 con un bisturí para cortar
el extremo de la sonda de aspiración, jeringa y el carreparo o de vía aérea, ¿sí? Y se procede a realizar el cambio de cánula como ya vimos anteriormente. Acá, esta es una cánula visiblemente tapizada, ¿sí? Uno cuando se acerca a ver al paciente y ve esa que está tapizada y que hay un gran riesgo de que esté obstruida. Esta cánula hay que cambiarla, ¿sí? Y acá en este de lo que se sacó del interior de la cánula de traqueostomía, ¿sí? Fíjense cómo las secreciones tapizaron toda la cánula y cuando retiramos la dio el moco con la forma del diámetro interno de la cánula. Otra situación que nos puede pasar es la de canulación accidental, ¿sí? Que nos llamen porque un paciente se canuló. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente llegar y observar al paciente. Siempre hay que mirar al paciente y ver cómo está el paciente. Cuando llegamos, lo observamos, ¿sí? Uno que mira. Primero mira, ¿está en ventilación mecánica invasiva o ventila espontáneamente? Si está en ventilación mecánica invasiva, reaccionar de manera muy rápida, ¿sí? Porque sabes que es un paciente que no ventila de manera espontánea y que esa cánula de traqueostomía hacía de justamente interfaz para poder entregar la ventilación que el paciente requiere. Vas a mirar los parámetros vitales, ¿sí? Y también evalúas la mecánica ventilatoria. Lo mismo, el paciente estaba ventilado, lo recanulás de manera de urgencia. En cambio, si el paciente no está ventilado, ¿sí? Ventila espontáneamente, los parámetros vitales están estables, tiene buena mecánica ventilatoria, lo ocultás y el aire entra, está estable, ¿sí? Ahí uno se puede plantear, bueno, ¿en qué periodo estamos con este paciente? ¿Estamos en un plan de canularlo? Era un paciente que venía con tapón fonatorio, ya habían pasado las 24 horas de tapón y el plan era de canularlo. Y muy probablemente no lo recanules, ¿sí? Porque ya estabas en ese plan y el paciente está estable, no está en una falla ventilatoria que requiera que uno lo recanule, ¿sí? Y lo otro que nos puede pasar es que el paciente que requiera el cambio de cánula de urgencia, ¿sí? Uno lo intenta recanular y no se puede, ¿sí? Uno falla en el intento de recanulación. Ahí que nos puede pasar, un paciente que estaba inestable, ¿sí? No lo podemos recanular, ¿qué tenemos que hacer? Se ocluye el estoma, ¿sí? Y se lo ventila por la vía aérea superior, ¿sí? Agarramos el ambú con la máscara, ¿sí? Y empezamos hasta que lo estabilizamos y se plantea si se vuelve a intentar recanularlo o si se lo intuba. Otra situación diaria es un paciente que tenga abundantes secreciones, ¿sí? Que esté con humidificación pasiva y que nos impacta constantemente el humidificador pasivo, ¿sí? El HME. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo más rápido que uno puede hacer es colocar un corrugado, ¿sí? El corrugado es este dispositivo que está entre el sistema de aspiración cerrada y el HME, ¿sí? Para alejar el HME de la vía aérea del paciente. Entonces, lo que genera es que las secreciones tienen que recorrer todo el corrugado hasta llegar a impactar el filtro. Como ven en esta foto, el filtro obviamente está impactado, pero se hubiese impactado muchísimo más de estar bien proximal. Lo otro es siempre cuidar que el HME quede hacia arriba, ¿sí? Evitando que si queda hacia abajo, las secreciones tienen como, por una cuestión de gravedad, van a caer siempre hacia el filtro, impactándolo con más facilidad. Y lo otro que uno se tiene que plantear es la humidificación activa, ¿sí? Si se acuerdan de la clase de humidificación, básicamente lo que se había planteado era las contraindicaciones de la humidificación pasiva. Uno tiene que tener siempre en cuenta eso. Si el paciente tenía secreciones abundantes, sanguinolentas, adherentes, o estaba hipotérmico, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de secreciones. Si tiene secreciones sanguinolentas o adherentes, ¿sí? Y nos impacta más de 4 filtros en 24 horas, uno tiene que pensar en humidificación activa, ¿sí? Y acá, justamente, la resolución de la problemática anterior. Un paciente con secreciones abundantes, adherentes, espesas, ¿sí? Y que tenemos el riesgo de que nos tapice la cánula, ¿sí? Porque todas esas secreciones terminan llegando a la cánula de traqueostomía y tenemos el riesgo de que nos la tapice. Uno tiene que pensar en colocar la humidificación activa para disminuir justamente este riesgo y que las secreciones sean más fluidas y lograr manejarlas con mayor facilidad. Otra situación que se presenta mucho con los pacientes en ventilación espontánea, más que nada,
es paciente que está con una tos reactiva, es una tos irritativa, están constantemente tosiendo. ¿Qué tenemos que pensar y qué tendríamos que ir a buscar y ir a solucionar? Que la cánula esté correctamente posicionada, ¿sí? Porque que la cánula no esté alineada puede generar, como dijimos, un contacto con las paredes del tráqueo, y eso puede generar irritación y termina desencadenando tos. Si el paciente está con la aspiración sublótica continua, hay pacientes que ese estímulo de la aspiración sublótica continua les genera irritación y les genera una tos reactiva. Y si ya descartamos esas dos situaciones, lo que también se puede hacer es instilar lidocaína, ¿sí? Lidocaína es 1 en 10, ¿sí? 1 mililitro de lidocaína por 9 de solución fisiológica. Lo que se hace es, en una aguja, ¿sí? Estéril, se pone 1 mililitro de lidocaína y 9 de fisio de la vía aérea del paciente. De esta manera se disminuye lo que es la tos irritativa. Otro panorama que puede pasar es un paciente que esté con una cánula extensible, ¿sí? Y tengamos que hacer un cambio de cánula de urgencia a un paciente con una cánula extensible. Que como dijimos antes, y también se vio en la clase anterior, las cánulas extensibles lo que hacen es, pueden, como en la foto de arriba, ¿sí? El paciente tener mucho diámetro del cuello y necesitar una longitud más larga para poder llegar a la vía aérea y que la cánula quede dentro de la vía aérea del paciente, o que tenga una obstrucción y necesitamos saltear la obstrucción de esta vía aérea. ¿Qué nos puede pasar? Que tengamos que hacer este cambio de urgencia del paciente y que no tengamos la misma cánula, ¿sí? Que no tengamos esta cánula extensible, ¿sí? Que nos saltea la obstrucción o que traspasa todos los planos del cuello del paciente. Entonces, una solución rápida ante un cambio de cánula de urgencia es la utilización de un tubo orotraqueal, ¿sí? En lugar de la cánula. Uno que tiene que pedir, lo ideal es pedir un tubo orotraqueal del mismo diámetro que tenga la cánula, ¿sí? Se va a cortar, ¿sí? Se va a cortar 2 centímetros por encima del balón de neumotaponamiento, ¿sí? Teniendo la precaución de no cortar el balón. Y el conector universal se va a sacar y se va a colocar en el lugar donde nosotros lo cortamos, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que si el paciente tiene, como en la imagen de arriba, mucho diámetro del cuello, a veces puede pasar que la guía que utilicemos sea corta, ¿sí? Y no lleguemos a enhebrar la vía aérea con las guías convencionales. Entonces, quizás necesitemos utilizar lo que es la guía de Eichmann, sí que tiene una longitud muchísimo mayor. Con esa guía de Eichmann enhebramos la vía aérea y hacemos el cambio de cánula. Otra situación que se suele presentar es un paciente que esté con una cánula tipo Bielsaski, que como dijimos es una cánula con endocánula sin balón, y que lo tengamos que reanimar, ¿sí? Con una bolsa de reanimación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos? Que las cánulas tipo Bielsaski todas traen ese conector, ¿sí? Que está redondeado en amarillo, que ese conector se tiene que conectar a la cánula de traqueostomía. Si nosotros no tenemos ese conector, que es el extremo, tiene un diámetro universal, la bolsa de reanimación no va a encastrar y no vamos a poder ventilar al paciente con una bolsa de reanimación, ¿sí? Así que siempre todos los dispositivos que traiga un set de traqueostomía, siempre hay que guardar todo, ¿sí? Y si no sabemos para qué sirve, preguntar. En este caso, a veces es normal que estos conectores estén perdiendo y ante una urgencia vos este paciente no lo podés ventilar, ¿sí? No tenés ese conector. Bueno, a modo de resumen, los manejos del paciente traqueotomizado es siempre termalizar la vía aérea, ¿sí? Con lo que es la aspiración de la secreción, ya sea de forma cerrada o de forma abierta. Si el paciente tiene endocánula, higienizar la endocánula. Siempre humidificar la vía aérea, ese gas inhalado del paciente. La insuflación del balón de neumotaponamiento, ¿sí? Que esté con las correctas presiones, ¿sí? Para no generar daño en la tráquea y en la mucosa. Los cuidados del ostoma, si la cánula tiene un puerto subglótico y lo estamos conectando a la aspiración de manera continua, también cuidar la presión, ¿sí? Milímetros de mercurio,
y siempre saber dónde tenemos una bolsa de reanimación, ¿sí? Ya sea dentro de la habitación o en el carro de paro, y saber dónde está el carro de paro para poder ir a buscarlo ante una urgencia y no perder tiempo. Bueno, básicamente es eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Camila. La verdad que es tan abarcativo el tema que se extendió. Así que hemos perdido más de 30 personas en el camino. Sé que justo se acercaba el horario de salida o no han podido quedarse hasta el final. Pero están todos agradeciendo, felicitando. La verdad que fantástico. Yo lo voy a hacer. Luego te voy a pasar hay un par de preguntas, pero te paso todas juntas por escrito y me las pasás en la respuesta y se las enviamos con el certificado. ¿Te parece bien? Bueno, Perfecto. dale. Bueno, muchísimas gracias a Sakikare, que yo siempre digo Sakiker, lo digo mal, y a Hernán Cesario, que está por ahí también, a Maggie, que siempre está presente, y bueno, a vos particularmente por esta segunda exposición que estuvo fantástica. La verdad que muy, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Edgardo, Electromédico, Sakikare, por el espacio. La verdad es un gusto poder compartir y que nos den espacio para dar a conocer un poco lo que hacemos los kinesiólogos. Sí, cómo no. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a pasar el certificado con el link como para poder ver precisamente la grabación de este webinar. Así que, de todas maneras, los otros webinars anteriores también los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ingresan directamente a YouTube, ponen Electromedic y ahí van a poder acceder a todas las grabaciones. Y bueno, gracias a vos también, Mercedes, que veo que están ahí agradeciendo a todos. Bueno, muchas gracias, como digo siempre, gracias por el respeto, gracias por el silencio, por acompañarnos, y tienen mi correo ahí mismo en el chat, lo vuelvo a poner, por si quieren o necesitan suscribirse a las novedades, a estas invitaciones. Estamos enviando casi todas las semanas. Así que bueno, los esperamos. Tengo otro ahora el miércoles y otro el viernes también. El viernes hay uno de neonatal, oxigenoterapia en el recién nacido. Y el miércoles tenemos sobre tratamiento de las partes blandas. Así que bueno, los esperamos también y nos veremos nuevamente. Muchas gracias, Camila. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.